a los casos de parálisis cerebral un 10% de estos embarazos de tipo múltiple. Para su clasificación podemos hablar de dos aspectos primordialmente, de la cigosidad y de la corionicidad. Sin embargo, la corionicidad es la que tiene una mayor importancia para la actuación clínica. La cigosidad nos habla de el huevo, por llamarlo de esta forma, del cual se está derivando este embarazo múltiple, si es de dos óvulos que fueron fecundados o si nada más es de uno. Y este se divide más adelante. Vamos a ver que la mayor proporción es embarazos disigóticos. Si fueran un ejemplo de este tipo de división, en realidad 2/3 serían de este tipo disigótico, de los cuales, pues como son dos independientes, también se van a formar dos corion, serán bicoriales y diapnóticos. En cambio, del otro lado, donde llevaremos más tiempo para analizar, están los monocigóticos, de los cuales, aunque son menor proporción, se dividen en bicoriales y monocoriales dependiendo del momento en el que se divide este único huevo. Y bien, en este tipo tenemos que el 25% va a ser bicoriales y la mayoría va a ser monocoriales. A su vez, también vamos a tener una separación por el saco amniótico que tenga este corion único, pues puede tener dos, que es la mayoría, o puede tener solo uno, que son casos muy excepcionales y tiene que hacer diferencial con otras patologías, como veremos enseguida. A este tipo de embarazos disigóticos son a los que se les conoce como mellizos. Tienen una mayor incidencia en la raza negra y también se ha encontrado que se presentan en pacientes que han tenido embarazos gemelares previos, que son multíparas y que aunan su mayor edad a la asistencia para su fertilización o a la fertilización asistida. A esta parte del lado monocigótico son a los que se le conocen como gemelos, propiamente dichos, y mono o bicoriales son sus posibilidades, como ya podemos ver, en cuanto al corion o la placentación que se dará más adelante, y también que pueden ser mono o biamnióticos, que ya vimos, en su mayoría serán biamnióticos, un muy pequeño porcentaje. Y en este mismo punto de cómo los dividimos, seguiremos ahondando en cuanto a por qué algunos monocigóticos, si ya dijimos que los disigóticos van a ser bicoriales y biamnióticos en un 100%, estos pueden ser a su vez monocoriales o bicoriales. En este caso sucede porque la división se da si tenemos un embarazo o una gestación en una etapa de mórula, en los días 1 o 3, es más probable que se genere un embarazo bicorial y, por ende, un embarazo biamniótico. Si es en una etapa más adelante del blastocito, hasta los 4 o casi la semana de gestación, entonces probablemente se va a presentar un embarazo monocorial y biamniótico, es decir, va a ser un solo corion, pero van a tener cada uno sus sacos amnióticos. También tenemos el hecho de que pueda suceder a los días 8 y 13 de las semanas de gestación, cuando el blastocito ya se ha implantado. Y entonces vamos a presentar un embarazo que sea monocorial, pero monoamniótico, que ya vimos que es lo que hay de menor ocurrencia. Y la posibilidad todavía más ominosa, que está asociada a muchas más complicaciones por la integridad de los fetos, pues es que suceda en días mayores a los 13 o a los 12 días, perdón. Todo esto en función de días, en una etapa muy temprana, obviamente, del embarazo o del desarrollo del embarazo, pero aquí ya en una etapa temprana limítrofe para que se pudiera dar esa división de forma más viable. Un disco embrionario formado ya estaba hasta este punto. Aquí vemos otra representación esquemática donde, de nuevo, sabemos que las disigóticas son las más comunes, tanto en embarazos asistidos como en los embarazos espontáneos, que son múltiples y gemelares en su mayoría. Y bueno, las posibilidades en este caso de dos ovocitos diferentes por ser disigóticas, que biamnióticos o que pudieran ser
biamnióticos, pero la masa corial fusionada, y que sea en el caso de un solo ovocito fertilizado, que pueda darse en menor proporción los monoamnióticos y todavía afortunadamente en menor proporción los que sean siameses, y estas otras posibilidades de que sean monocoriales biamnióticos. Aquí vemos un esquema en el cual explica justamente por qué se dan estas separaciones incompletas en los casos de que sea una etapa limítrofe de esta evolución temprana del embarazo, de una forma más ilustrativa. Y al final de cuentas todo esto va a ser explicado porque a pesar de que el embarazo múltiple ya conlleva complicaciones obstétricas y perinatales graves por sí misma, cuando se trata de monocorial y bicorial van a tener un seguimiento distinto y una gravedad y patología fetal asociada independiente. Es decir, el hecho de que tengan una placenta independiente sobre todo es importante porque van a tener una vasculatura separada. En cambio, los que son monocigóticos y monocoriales van a tener una placenta compartida que va a condicionar el hecho de que esta vasculatura conectada pueda no ser suficiente para el desarrollo de alguno de los dos fetos, como también vamos a estudiar. El parto prematuro es una cuestión que es en general para afectar a ambos tipos y en general a todos los embarazos múltiples. Pero en este caso se acentúan más en el monocorial la discordancia que pueda existir entre los fetos y el retraso del crecimiento que pueda haber justamente por el compromiso al estar compartiendo una placenta. Y bueno, también hay secuelas que son a largo plazo, como neurológicas, que se pueden asociar a la monocoriedad. De hecho, los cambios que se han dado en los protocolos en cuanto al manejo del embarazo múltiple son justamente por conocer más a este tipo. Aquí vemos cómo se observa en el caso de ser bicoriónica o bicorial, que es otra forma de llamarlo, cómo cada uno tenía su propia placenta y su propio saco amniótico. Y también podemos comparar porcentajes en cuanto a los diferentes patologías o más bien complicaciones que podrían presentarse en un embarazo comparado el único con los monocoriales, que vemos que aquí incluso llegan a ser similares en algunos rubros, junto con el embarazo único, el bicorial y el único, perdón, a diferencia de los monocoriales que en su mayoría van a tener un peor pronóstico. ¿Y cómo se va a hacer el diagnóstico de este embarazo múltiple? Antes de las 11 semanas de gestación, teniendo en cuenta que la corionicidad ya hemos dicho que es una prioridad, y bueno, el diagnóstico en sí debe realizarse antes de las 15 semanas de gestación, pero estando antes de las 11 semanas de gestación, se tiene la posibilidad por diagnóstico ecográfico de que al observarse dos sacos amnióticos, un espacio extracelómico y las dos vesículas vitelinas y inmersas en este estudio, tengamos un embarazo de tipo monocorial, mientras que observando dos sacos coriales, que obviamente son los que darán a la placentación, y dos vesículas vitelinas independientes, se esté hablando de bicorionicidad y este estudio y el diagnóstico no tenga mayor complicación y sea algo que pues no requiera de técnicos demasiado especializados. También aquí vemos cómo se observa en la descripción que habla de un corión divisor en la flecha amarilla y cómo aquí es un embarazo que nada más es monocoriónico y la flecha divisoria, que es la flecha azul, es la membrana delgada que está dividiendo ya que no hay una presencia de un corión. Serían las dos diferencias justamente antes de que se llegue este límite de las aproximadamente 11 semanas de gestación, porque desde la 11ª hasta la 14 o 15 semanas de gestación los sacos amnióticos se contactan y la membrana que está dividiendo que acabamos de señalar se adelgaza todavía más y entonces lo que va a ser un punto de estudio para poder definir
Si se trata de monocorión o de dicorión, será la membrana interfetal en contacto con la pared uterina, y en este caso la forma que asemejen, dado que los signos que se van a presentar en el 100% de las gestaciones que se encuentren en este tiempo van a ser, en el caso de la monocorionicidad, un signo de T invertida, que de nuevo es el contacto de la membrana interfetal y la pared uterina, lo que la formará. Y en el caso del bicorión, que nada más haya esta especie de piquito o signo de B invertida o delta, o en algunas fuentes incluso llamaban como lambda. Cualquiera de ellos creo que se comprenden según la descripción. Hasta este punto, la sensibilidad y especificidad del diagnóstico del embarazo gemelar y de su coronicidad, que es el apellido que debe llevar forzosamente, tiene una sensibilidad y especificidad de casi el 100%. Sin embargo, conforme avanza el embarazo y las semanas de gestación pasan, va a perder eficacia progresivamente y va a ser cada vez más difícil, porque entonces la medición del grosor de la membrana interfetal va a ser poco fiable, y aunque el sexo fetal puede ser de ayuda cuando se trata de discordantes, es decir, que tengamos un sexo femenino y masculino, entonces todavía quedará la duda si los sexos son coincidentes para poder determinar la coronicidad. Otro aspecto que vale la pena tener aparte y que está aquí con ideas como a lluvia de ideas, es la gestación monoamniótica, que obviamente pertenece a las monocoriales, ya que, como vemos, son a las que más hace falta pues prestarle atención por las diferentes variables que puede tener. Porque esta gestación monoamniótica, que ya dijimos que es tan poco común que solamente haya un saco, se sospecha obviamente cuando no se observa esa membrana delgada interfetal que separa cada uno de los gestos. Pero por el hecho de que se sospeche y por su baja probabilidad de existir monoamnióticas, se debe hacer un diferencial sobre todo con esta complicación de los monocoriales, que es todavía más común que el hecho de que solamente se presente un saco. ¿Por qué? Porque el oligo o anhidramnios que se ve inmerso en esta patología, como estudiaremos a continuación, podría aparentar que no haya esta membrana interfetal que nos hable de una gestación monoamniótica. Podría ser un falso diagnóstico de gestación monoamniótica monocorial por el hecho de estarse presentando esta complicación, y el que esté acompañado del feto inmóvil, una misma posición a través del tiempo y que esté casi adherido a la pared uterina en la imagen ecográfica, lo que se conoce como Stuck Twin Syndrome. Esto nos dará todavía más motivo para sospechar de que se trate de una transfusión feto-fetal, que es más probable que la gestación monoamniótica. En cuanto a diagnósticos prenatales, los marcadores ecográficos, bioquímicos y biopsias coriales o amniocentesis que se pueden realizar en los embarazos de gesta única, pero aquí pues se entiende que sean de más importancia o incluso más socorridos por las posibilidades de malformaciones o anomalías de cromosómicas. En el caso de ser ecográficas, se dice que tienen un valor muy similar al de la gestación única, solo con la excepción de que en el caso de los monocoriales, la translucencia nucal, además de poder asociarse a neoplodías, también puede ser predictiva de la transfusión feto-fetal, que es la complicación que mencionamos anteriormente y vamos a estudiar. En el caso de marcadores bioquímicos, pues es una variabilidad muy grande la que puede darse por el hecho de que sean dos productos y además la realidad de que son laboratorios que tienen referencias distintas, por lo que es importante asegurar una experiencia y curvas de normalidad para este tipo de embarazos. Si se logran asegurar estos rubros, entonces se puede decir que del primer al segundo trimestre la sensibilidad y especificidad con estos marcadores es similar para estudiar a una gestación única.
La biopsia coral y la amniocentesis pues va a tener los riesgos similares a una gestación única, de ser necesaria, claro está. Pero entre ellos está, por el ser embarazo múltiple, la posibilidad de que se dé una septostomía y una inclusión inadvertida del material interfetal al realizarse estos procedimientos. Pero en el caso de ser monocorial, una atención hay que hacer al hecho de que necesite tomarse una toma de muestra de los sacos individuales, pues así como los marcadores ecográficos pudieron advertirnos a través de lo que se observó en imagen como de alguna aneuploidía o anormalidad que pueda coincidir con una anormalidad de los cromosomas, pues en este caso, algo que no se haya podido detectar en los marcadores ecográficos podría detectarse si se está haciendo ese tipo de procedimientos, puesto que de forma muy rara o excepcional se han dado casos de aneuploidías discordantes entre ambos fetos. Mencionaba incluso en la bibliografía de síndrome de Down y síndrome de Turner como posibilidades, pero de nuevo como algo muy raro. Es importante recalcar que estamos estudiando aquí embarazos del tipo gemelar, es decir, de solamente dos gestas, pero en el caso de que estuviéramos hablando de las menos comunes, que serían de orden superior a 2, el cribado y esos diagnósticos prenatales no suelen ser muy útiles. Sobre los riesgos maternos y obstétricos, pues ya dijimos que este tipo de embarazos múltiples acarrea para las dos partes riesgos y complicaciones, pues va a ser la prematuridad la principal, que va a ser a su vez causa de los malos resultados perinatales por el hecho de que no estén obviamente preparados para una vida extrauterina. Y aunque van a depender su manejo según el área geográfica y el nivel socioeconómico o la preparación de los centros, incluso en cada una de las diferentes entornos en que se pueda dar este tipo de embarazos, todos van a tener protocolos específicos para ellos, es decir, un manejo completamente diferente, dado que en el caso de la madre, ella tiene más riesgo de presentar la anemia materna, además de la hemodilución normal que ya se conocía por las gestas únicas, hipertensión gestacional, diabetes y preeclampsia que se desarrolle como grave. Estos riesgos, aunque pueden aparecer en cualquier gestación, no cabe duda de que se intensifica el riesgo por el hecho de ser no solamente un producto. Y bueno, en el caso de la retención hídrica, todavía se acentúa a tal grado de que pueda requerir un control de este balance y un manejo de los iones por estudio constante. Ahora, en el otro lado de las complicaciones fetales y sus riesgos, por la importancia que tiene la corionicidad y más adelante placentación del producto, vale la pena dividir que ellos van a tener, en el caso de los bicoriales, un riesgo mayor de restricción de crecimiento intrauterino, pero comparados a la gesta única. Ya dijimos también que los embarazos múltiples representan un gran porcentaje de todos los productos que son de bajo peso y además de una edad gestacional que tenga que verse menor cuando esté en la vida extrauterina. También se sabe que hay un retraso grave, pero es raro que se presente en este tipo bicorial porque tiene un mejor pronóstico en comparación al monocorial, pero de presentarse de forma discordante, es decir, que alguno de los productos tuviera un menor desarrollo o una mayor afectación, entonces la actuación, según la bibliografía, quedaría comprometida e individualizarse con una decisión conjunta padres y médicos, claro, por el hecho de que pudiera comprometer a que al estar en una semana de gestación límite, pues pudieras tener a un paciente sano, pero con una extrema prematurez, o pues a un paciente que tú busques apoyar, pero que esté teniendo un retraso de crecimiento intrauterino marcado. Los riesgos de malformaciones y aneuploidías serán similares a la gesta única en este lado, a diferencia de los monocoriales que van a tener un riesgo de malformación mayor. En sí, los monocoriales representan un alto riesgo fetal.
un alto porcentaje también del peso para edad gestacional bajo, sin insuficiencia placentaria. Eso lo tiene coincidente con los bicoriales. Pero la cuestión va a ser que un tercio de estos embarazos monocoriales van a presentar complicaciones, de las cuales el 10 al 12% van a ser transfusión feto-fetal y el 10% un crecimiento intrauterino restringido selectivo. Y en sí, en general, incrementa la tasa de mortalidad por otras complicaciones también. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre la transfusión feto-fetal, que es una complicación que ocurre casi siempre en los fetos, en el embarazo monocorial, debido a que como solo comparten una placenta y esta va a tener conexiones entre sí, pues puede haber una conexión anómala que ocasione como pequeños cortos y pues se va a dar un desequilibrio de la sangre. Esto va a ser el resultado de la simetría de estas anastomosis, principalmente las arteriovenosas. Hay tres tipos: la arteriovenosa, la venoarterial y arterioarterial, que son las verdaderas, y la venovenosa. Y pues cuando ocurre un desbalance de flujo sanguíneo entre estas, lo que va a pasar es que un feto va a recibir más flujo, lo que va a tener hipervolemia e hipertensión, y el otro va a tener hipovolemia y también va a tener hipertensión por las sustancias que van a estar circulando. La presentación clínica va a depender si el feto es donante o receptor. El feto que va a ser donador va a presentar oligohidramios, anemia, en ausencia de la visualización vesical. Puede presentar una restricción del crecimiento intrauterino por la consecuencia del menor aporte que está recibiendo. Y también un fenómeno que se le conoce como Stuck-Twin, que es el plegamiento de la membrana amniótica sobre el feto. Mientras que el otro feto, que es el receptor, como vemos en la imagen, es el grano. Este va a tener hipervolemia, va a ser pletórico. Este feto va a tener polidramios, cardiomegalia, fenómenos trombóticos, falla cardíaca congestiva por el exceso de circulación de flujo que está recibiendo. Y esto puede ocasionar la muerte de ambos. El donante puede presentar muerte por hipoxia y el receptor muerte por insuficiencia cardíaca. El diagnóstico, pues lo principal es por Doppler, para ver cómo está la arteria, el flujo de la arteria principal, y también pues la eco, que nos va a servir para ver las anormalidades. Se busca la presencia de secuencias de polidramios y oligohidramios, que es lo que vamos a ver: oligohidramios en el donador y en el receptor el polidramios. En la gestación gemelar monoclonal, hay una gestación monoclonal que ya es conocida. La presencia o ausencia de vejiga es igual, va a depender si es donador o es receptor. Y pues las alteraciones Doppler, que vamos a ver más adelante, la clasificación. Hay unos criterios que son los criterios diagnósticos, que estos van a depender de la presentación de los polidramios y oligohidramios. El receptor con polidramios tiene una máxima columna vertical mayor a 8 centímetros y con unas semanas menor a 20, o 10 centímetros con mayor a 20 semanas. Va a presentar vejiga urinaria distendida, y el donante va a presentar oligohidramios o anidramios menor a 2 centímetros y vejiga urinaria colapsada o no identificable. Y pues van a haber una discordancia de vejigas, ya sea muy distendida en el receptor o muy pequeña o no visible. Esta es la clasificación de Quintero, en el que muestra
una estadificación para ver los grados de gravedad que presenta. El estadio 1, pues la vejiga aún va a seguir visible en el feto donante. En el estadio 2 no se va a identificar la vejiga urinaria en el donante. En el 3 ya va a haber una alteración del flujo de la arteria en la diástole. La 4 ya se va a presentar hidrofetal en cualquiera de los dos, con signos evidentes de insuficiencia cardíaca en el receptor. Y el 5 es cuando ya esta ya es la más grave. Cuando ya el feto ya tiene insuficiencia cardíaca, el receptor y ya se muestran otros datos. Y el tratamiento va a depender de estas características que presente cada uno. El tratamiento de elección es la coagulación láser, que es por vía fetoscópica. Y lo que va a hacer esta es eliminar con las anastomoses interfetales para que se rompa ese proceso y ya se pueda dar un balance hemodinámico que permita la supervivencia de ambos fetos. También está otra opción que es la ablación láser, que esta lo que hace es como que la interrupción del flujo del cordón mediante una pinza. También hay otro procedimiento, pero no es muy recomendado, que es el amiodrenaje. Este solo es para reducir el polidramios y disminuir el riesgo del feto receptor, pero solo es un tratamiento temporal en lo que se le da pues ya un tratamiento ya establecido, o sea, coagulación o la ablación. En la mayoría de los casos se va a realizar la fetoscopía con éxito entre las 24 y 48 horas. Ya debe recuperar la diuresis. También se recomienda que se realice lo más pronto posible para que no ocurran más consecuencias y no siga avanzando el proceso, porque mientras más tiempo se retarde, pues son más complicaciones que van a ir presentando los fetos y esto puede ocasionar la muerte de ambos. Posterior al tratamiento, pues es recomendable el reposo de la madre y realizar estudios de control ecográfico semanal 2 a 3 veces tras la fetoscopía. El crecimiento uterino restringido selectivo. Se fundamenta que existe una distribución anormal del territorio de la placenta. Es decir, que un feto va a tener más área de placenta que otro y pues esto ocasiona que uno esté recibiendo más nutrientes, ocasionando que crezca más, mientras que el que está en un pequeño territorio va a tener una discordancia de peso. Y esto se va a notar, vamos a darnos cuenta cuando el peso de un feto es menor al percentil 10 y el otro está bien o normal, y cuando hay una diferencia mayor o igual al 25% entre ambos fetos. También hay una clasificación para saber qué tipo es de este crecimiento y poder darle un tratamiento. El tipo 1, existen alteraciones respecto al peso, pero en el Doppler está normal. El flujo sigue estando normal y el aporte de O2 en la arteria umbilical pues está en valores normales. Este tiene mejor pronóstico. El tipo 2, el flujo diastólico ya se encuentra ausente y este tiene un peor pronóstico, un alto riesgo de muerte intrauterina. El 3, el flujo de la arteria puede estar ausente, pero es intermitente. Puede igual el que tiene restricción de crecimiento puede morir de manera pues inesperada y el feto normal puede tener complicaciones posteriores al nacimiento. Y el tratamiento del crecimiento uterino restringido pues depende de esta clasificación. Al tipo 1 se le va a dar una conducta expectante y seguimiento. Al tipo 2 se le va a dar un tratamiento intrauterino que puede ser interrumpir o ocluir el cordón del feto que está restringido o
en acabar con la gestación, con ambos fetos. Pero muchas veces pues los papás no quieren que eso suceda y pues se tiene que llegar como que a un acuerdo y que entiendan que el feto que está restringido puede no ser viable. Y si lo dejan ahí puede ocasionar la muerte del feto que está normal. Y ya el tipo 3 pues es una conducta expectante igual, con finalización electiva alrededor de las 32 semanas. Igual depende mucho de los papás, o la otra opción es dar una coagulación láser, pero pues este igual tiene un riesgo incrementado de muerte para los fetos. Las malformaciones pues son muy comunes en los embarazos múltiples. Del 3 al 4% van a tener una malformación grave, 9% van a ser discordantes y solo la presenta un feto que es la que ya acabamos de ver. El feto normal va a presentar mayor riesgo al nacer. Igual en los embarazos múltiples van a haber rotura prematura de membranas y pueden tener secuela los niños nacidos antes de las 30 semanas. Para estas malformaciones, pues no va a haber un tratamiento selectivo. Lo más recomendable es informar sobre los riesgos y pues tomar un tratamiento individualizado para cada paciente. Ahora la secuencia STRAP, que es una secuencia de transfusión retrógrada arterial. Este es un caso extremo de discordancia placentaria que se va a caracterizar por un desequilibrio, pero ahora sí un desequilibrio muy importante entre las comunicaciones arterio-arterial o veno-venosas, así como pasaba en la transfusión feto-fetal, pero este ya es un caso más grave porque ocurre desde el inicio del embarazo y esto como consecuencia hace que un feto no se desarrolle por completo. Un feto va a tener hipoxia extrema, por lo que no va a poder desarrollar pues la cabeza y el corazón. Y los únicos órganos que logra desarrollar se van a mantener por el flujo del otro feto que se le conoce como feto bomba, que este va a ser como donante de flujo para el otro feto que no tiene corazón y cabeza. El feto bomba va a proporcionar, pero esto va a traerle consecuencias a él porque puede tener una insuficiencia cardíaca congestiva y posteriormente va a tener hidrofetales y va a provocar pues un parto prematuro o incluso la muerte del feto que está normal. Por lo que en este caso pues el único tratamiento es la oclusión del cordón del feto que no tiene corazón, pues porque es un feto no viable y tratar de salvar al que sí está normal. Y eso se tiene que hacer entre las semanas 16 o 18. No se puede esperar más porque puede traer complicaciones y ya no se va a poder salvar ni el feto que está bien. El control de la gestación. Pues el protocolo es similar al de una gestación normal. Solamente va a cambiar o va a tener algunas excepciones que son fundamentalmente los controles ecográficos y el control de prematuridad. El control ecográfico para la gestación bicorial se recomienda adelantar la ecografía del tercer trimestre para las 28-30 semanas y luego una segunda de crecimiento a las 35-36. Y para los monocoriales se tiene que hacer ecografías seriadas cada 2 a 3 semanas para evitar y detectar de forma precoz la aparición de la transfusión fetal o la restricción del crecimiento intrauterino. Y en los signos predictivos de mayor valor son la existencia de la transluminiscencia nucal positiva en el eco o la discordancia precoz en el líquido amniótico, ya sea polidramios o el oligohidramios. Para el control de la prematuridad, sabemos que la gestación gemelar tiene un riesgo elevado y la mujer tiene que realizar reposo muy marcado más que en una gestación única por el riesgo que presenta. Y aquí lo que nos va a servir es el control de la longitud cervical por ecografía, que ha demostrado que una capacidad notable para detectar casos de riesgo de parto prematuro.
Puedes Esta es el eco donde se muestra un cervix acortado, ya que la medición del cervix se identifica y es una forma muy fiable para determinar si la mujer tiene un riesgo, ya sea elevado o alto, para prematuridad. Y ya para el control y asistencia del parto, pues es importante que en el momento de la sala, para el parto gemelar, como es un riesgo muy elevado, superior a un parto único, pues hay que tener conductas un poquito más especiales en estos. Principalmente, ya que las situaciones van a estar influenciadas por la edad gestacional, el peso del feto, la presentación y hay que tener una disposición y entrenamiento del equipo en el momento de parto y también pues estar preparados para cualquier situación. Si se va a dar un parto vaginal, se tiene que estar preparada por si en dado caso se necesita de urgencia una cesárea, ya sea que nazcan o se lleva la mujer al lugar donde se pueda realizar cesárea igual o que estén relativamente cerca para poder dar esa movilización. Bueno, y también es muy importante que el médico esté bien preparado, tanto el equipo obstétrico, las enfermeras, todo el equipo tiene que estar preparado para los partos gemelares. El soporte anestésico es importante por el riesgo de que pueda pasar de un parto vaginal a cesárea. Y en los casos de prematuridad o sospecha de bajo peso, es importante tener un neonatólogo por si necesita una reanimación neonatal. También la utilización de prostaglandinas y oxitocina en los partos gemelares no está contraindicada y es aceptable en el manejo de la gestación. Y su uso pues debe realizarse en el contexto de pues, un médico experimentado. Ahora va a continuar mi compañera Diana. Diana, creo que no te escuchas. Está hablando. Porque no. Diana, sí, yo Ajá. creí que Sí, sí estaba fallando el internet. Ah, ok. Bueno, cierro mi Estás micrófono. solo. Ah, no, sí estaba. Ok, de acuerdo. Pues retomamos en esta parte. Aquí nos colamos. ¿Ahora sí me escucha? Sí te escucho, hija. Perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿en qué determinantes nos vamos a basar Creo que para se determinar? ¿Sí? Bueno. Ok, creo que continuaré en que las cuestiones que vamos a tomar en cuenta para determinar cuál va a ser la vía de parto en este embarazo múltiple van a ser similares a las que se consideran para un gesto único, que es la mayoría de los casos. Es decir, cuál es el peso fetal estimado, cuáles son las semanas de gestación, muy importante, y la presentación de estos productos. Sin embargo, aquí tenemos por supuesto un reto mayor, que esto lo tenemos que considerar por dos. Sobre todo el hecho de la presentación es lo que, si tenemos los otros dos condicionantes que son los pesos estimados y la edad gestacional adecuada, vale la pena como desarrollar para hablar de tres tipos de posibilidades de presentación conjunta que tenga el embarazo. El 40-45% va a presentar presentaciones cefálicas en ambos fetos. Y si no hay una indicación obstétrica que nos impida que sea un embarazo por vía vaginal, se puede considerar este caso.
aunque por supuesto que sabiendo que las gestaciones múltiples acarrean diversas complicaciones, no sería la mayoría de los casos. En el caso de que se presente una presentación cefálica en el primer feto y en el segundo feto que esté más cercano al cuello del útero, tengamos un feto que no tenga una presentación fetal cefálica, sino que tenga una que pudiera ser podálica u otra variante, o alguna de sus variantes, parcial o no parcial. En este caso tenemos que considerar otro de los determinantes de la vía del parto, que es el peso fetal estimado, que en este caso que fuera menor a 1.5, definitivamente se prefiere la cesárea, puesto que se dice que hay un menor riesgo de lesionar el segundo feto. Pero si el peso fetal es mayor a 1.5 o 1.500, entonces puede ser que se considere una vía vaginal, sobre todo si es podálico, y todavía más difícil si fuera transversal, dado que la salida del primer feto por vía cefálica no va a modificar esta situación que tenga el segundo feto. Por supuesto, estas consideraciones tienen sus excepciones. Por ejemplo, en el caso del tamaño, que sea una diferencia muy significativa la que haya entre los dos productos, o bien que el tamaño del primer producto que fuera a salir por presentación cefálica fuera menor. Y bueno, este es también muy poco común. Otra posibilidad es el 15 o 20% de los casos fuera que el primer feto tuviera una presentación no cefálica y que el segundo feto fuera el que fuera a presentarse probablemente con una presentación cefálica. Y aquí también el peso fetal es importante para considerar si se pudiera intentar una vía vaginal. Por ser menor a 1.5 preferir cesárea, igual que en el caso anterior que estuvieran invertidas las sucesiones. Pero si el peso fetal fuera mayor a 1.5 y el primer feto podálico y el segundo feto fuera cefálico e incluso podálico fuera de menor tamaño, se dice que podría ser vaginal. Sin embargo, todo esto quizá pueda salir sobrando, tomando en cuenta que a pesar de que la cesárea sistemática, según dicen las revisiones, no garantiza un mejor estado perinatal del que ya está comprometido por ser un embarazo múltiple, la presentación pues no cefálica o el hecho de que haya una presentación no cefálica en la mayoría de centros pues significa una cesárea electiva. Y bueno, ya habíamos también dado una lluvia de ideas, si recordarán, el montón de ideas sueltas de una presentación anterior, en el cual hablábamos de este caso muy poco común, obviamente propio de las monocoriales, que de por sí determinan un alto riesgo. Siendo monoamnióticas, el riesgo es todavía más acentuado, pero es uno de 30.000, una situación muy rara, que si se sospecha, en este caso, vamos a hablar de una complicación que tiene que ver con la atención al parto, puesto que teniendo un diagnóstico incierto de que sea monoamniótica, no solamente se va a sospechar, como hablamos antes, de complicaciones como la transfusión feto-fetal, sino que al momento del parto es importante realizar una ecografía Doppler color para poder observar las cordones y la ausencia de una complicación que puede comprometer de forma importante la vida o viabilidad de los fetos, puesto que es el entrecruzamiento de cordones. Aquí nos muestran en esta imagen, que me parece que es del Williams, que se observan gemelos que eran monocigóticos, claro, para haber sido monoamnióticos, en el cual se dice que se narra que el feto más pequeño aparentemente murió primero y el segundo sucumbió por el hecho de que se dio este entrelazamiento entre los cordones, comprometiendo su irrigación. Pero bueno, también tomar en cuenta que como el diagnóstico es ecográfico y la dificultad ya hablamos que es difícil según pues aumente el desarrollo del embarazo, puede que la frecuencia percibida sea mayor a la real, pero aún así hay que realizar la ecografía Doppler color si el diagnóstico está en duda. Y por último tenemos como un apartado que también traía, me parece que el González Merlo, como
dirigiéndose a los embarazos de orden superior a 2, que serían todavía más raros, pero que al igual que los embarazos gemelares tienen un incremento dada la reproducción asistida que hay. Y hacer hincapié que en muchos casos pues eso podría no ser lo deseable, sino una gesta única como la mayoría de los casos espontáneos, pues el hecho de que se esté utilizando técnicas de fertilización in vitro o una embriorreducción selectiva, un término que suena bastante innovador, pues han también disminuido la incidencia de que se den estos de orden superior a 2, en los cuales sí o sí la cesárea será electiva, y aún mayor si el orden es superior a 3, que es todavía más raro, que me parece que 1 sobre 90 a la 3, a la tercera potencia, usaban ahí valores muy, muy notorios de la rareza en las que se podía presentar, pero aún así sabemos que son posibles y existen estas noticias de embarazos todavía más múltiples. Entonces aquí se dice que las consideraciones con corrección aumentativa es lo que podría resumir o dar una pequeña probada de lo que necesitaríamos para estos embarazos, todo lo que antes se mencionó, pero con mayor intensidad. El mayor riesgo y todavía acentuado es la prematuridad, donde el control cervical que ya mencionó mi compañera puede ser eficaz para detectar aquellos que tengan mayor riesgo de precipitarse. Y en estos casos se intensifica tanto el reposo como algo casi extremo y una ecografía cada 3 semanas al menos en la mayoría de los protocolos. También para la parte materna hay una mayor probabilidad de que la retención hídrica se desarrolle hasta ser grave y requerir balance hídrico y de iones estricto, así como el manejo con diuréticos. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bastante completo. Tal vez yo creo que aquí lo que habría que agregar, la verdad estuvo muy acertada la explicación, sobre todo de la comisión de la decisión de la atención del parto. Pues sí, definitivamente está basado en el detalle de la corionicidad, por ejemplo, o del tipo de presentación en el que se encuentre uno o ambos fetos. Yo sugiero que revisen bien también el apartado en donde habla de las diferentes definiciones que hacen alusión a las otras dos que no sé si las van a comentar o alguien lo va a comentar. Superfetación, por ejemplo, una de estas acepciones yo creo que es importante considerarla, sobre todo por el hecho de que también tiene mucho que ver la forma en la que se da este proceso de embarazo múltiple, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Bueno, yo tengo una pregunta. En cuanto a la atención del parto, bueno, es que no sé muy bien cómo plantearla, pero se tiene el establecimiento de, por ejemplo, a esta semana de gestaciones ya se tiene que interrumpir el parto, el embarazo para que pues puedan tener como que mejores probabilidades los productos. No sé cómo expresarlo. O sea, que si se tiene establecido como que una fecha límite para atender o es según cómo vaya evolucionando cada embarazo. Aquí en realidad, en este tipo de pacientes que tienen un embarazo múltiple, supongamos un embarazo gemelar, en donde no hay hipertensión, en donde no hay comorbilidades, el embarazo no tiene por qué terminar antes de tiempo. O sea, estamos hablando de que si la paciente tiene un producto en presentación pélvica o por alguna razón va a ser cesárea, debe llegar a su término la gestación. O sea, estamos hablando que a lo mejor sea prudente sacarla después de las 38 semanas de gestación. Si hay alguna comorbilidad,
La verdad es que lo primero que tenemos que considerar es que esté controlada la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión, o si tuviera alguna otra alteración, algún otro problema, por decir un lupus o alguna otra patología, pues entonces tendrían que estar controladas, pero lo más importante es evaluar la madurez fetal. Si nosotros tenemos un embarazo con productos que tienen ya el peso y la madurez fetal pulmonar adecuada, ese embarazo se puede interrumpir. No sé si me explico. No por ser múltiple, salvo que sea de alto orden, por decir que tengamos 3 fetos o 4 fetos, pues ahí lo que buscaríamos sería la madurez pulmonar, que los productos ya puedan nacer y que puedan ser obtenidos sin que tenga que generarse alguna dificultad respiratoria en ellos, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí realmente lo importante es saber qué tipo de embarazo múltiple pudiéramos identificar. A lo mejor hay una tabla, si no me equivoco, en el González Merlo, es una figura en donde está la división celular y obviamente ahí podemos ver el tipo de corionicidad, el tipo de placentación que podamos tener en relación a las semanas de gestación en donde se dé la división. Esto, pues obviamente sería más que nada, a lo mejor vengan preguntas muy concretas en relación al tipo de corionicidad, por ejemplo, pero pues sí, es importante, como en todos los temas que hemos visto, todo lo relacionado con los factores de riesgo, lo que puede colocar a la paciente en una situación de alto riesgo, clasificación de alto riesgo de la gestación, y pues saber cuáles son las consecuencias que pueden haber o que se pueden desarrollar por una alteración de tipo shunt vascular, por ejemplo, o algún tipo de alteración que pueda generar pues lo que todos sabemos que puede pasar en un embarazo múltiple, como lo es la transfusión feto-fetal. Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, nada más voy a agregar un poquito más sobre la atención del parto del embarazo múltiple. Cuando tenemos a lo mejor pues la decisión de atender al parto vía vaginal, lo primero que tenemos que considerar es que después del nacimiento del primer feto tenemos que volver a conducir el trabajo de parto. Esto significa que tenemos que mantener a la paciente en la sala de expulsión con pues el pediatra, el segundo pediatra informado de que va a nacer el segundo producto, que pues obviamente si todas las condiciones están adecuadas para que nazca por vía vaginal, pues entonces tendríamos que tener en consideración la doble circulación fetal del cordón umbilical. Entonces hay que poner, en vez de 2 pinzas, debemos poner 3. La pinza que se va a ir con el pediatra solo es una y deben quedar 2 pinzas en espera del siguiente nacimiento. Esto quiere decir que hay que gotear con oxitocina y en este caso sí está indicado porque pues obviamente el útero tiene que volver a tomar impulso, tiene que volver a tener las contracciones adecuadas, alcanzar la intensidad adecuada para continuar con el descenso y todos los movimientos cardinales que hace el siguiente feto, y esto significa que nos va a llevar aproximadamente entre 30 a 45 minutos el nacimiento del siguiente producto. Por lo general es un poquito menos, porque a veces el segundo producto pues pesa menos, es más pequeño y esto facilita, casi siempre el primer feto es el que tiene más peso, es el producto más grandecito y obviamente pues prácticamente abre el camino, ¿no? Entonces el parto del segundo feto no debe de ser ningún problema, salvo que venga en una situación diferente. Y esto, pues muchas veces pasa que las pacientes llegan ya con trabajo de parto en expulsivo, nace el primer producto y a veces no se puede identificar en la exploración física cuando llegan recién a valoraciones que tenemos un producto cefálico y otro pélvico, ¿no? O sea, a veces llega ya en expulsivo y hay que pasarlas y las atendemos sin tener nosotros el diagnóstico de una alteración en la presentación del segundo feto. Entonces lo que hacemos es, si está pélvico y hay todas las condiciones, por decir,
que el médico que esté atendiendo el parto sabe atender partos pélvicos, pues bueno, puede ser un parto pélvico, pero casi siempre es parto cefálico y si el siguiente feto tiene una anomalía en la posición o en la presentación, va para cesárea. Por eso lo ideal es que todas las salas de expulsión tengan máquina de anestesia y tengan al anestesiólogo en disponibilidad. Si esto no sucede, pues bueno, entonces sí nos complicamos la vida porque hay que trasladar a la paciente hacia un quirófano, ¿no? Entonces, por esa razón sí hay que tener mucho cuidado. Son de cuidado los embarazos múltiples, mucho, sobre todo porque casi siempre tienen o hipertensión o diabetes. Bueno, no sé si quieran agregar algo más o si quieran preguntar algo. Doctora, entonces, en todos los casos, ¿estos los vamos a referir para el control prenatal? Sí, lo ideal es referirlas a las pacientes cuando ya entran al tercer trimestre. Mientras ustedes las vean en el primer y segundo trimestre, pues bueno, si no tiene ninguna comorbilidad, ¿verdad? Pero si está en el segundo trimestre y empieza a presentarse alteración en la presión arterial o en el control de la glucemia o les aparece alguna otra patología, pues hay que referirlas. Pero si todo está bien y el embarazo continúa bien, apenas llegue al tercer trimestre, se debe referir al siguiente nivel de atención. Ok, gracias. Sí, aparentemente es muy sencillo, es precioso el tema de embarazo múltiple y muchas veces con leer el González Merlo o el Williams, a lo mejor el Awed Awed, pues pareciera que no hay más, ¿verdad? Pero es un mundo impresionante cuando conocemos más todavía, sobre todo cuando hablamos de la corionicidad, cuando hablamos de la silosidad y cuando hablamos también de la transfusión fetofetal. Es completamente diferente el manejo, todos los parámetros, las tablas, y obviamente esto pues genera que la atención del parto de una paciente con un embarazo múltiple o de alto orden, multifetal, pues entonces esto significa que tiene que ser atendida en un hospital en donde de preferencia pues mínimo hayan obstetras o materno-fetal, que eso es importante también, ¿no? El registro, el seguimiento es muy importante para que los gemelos o los productos lleguen en buenas condiciones, ¿no? A mí me ha tocado lo más que he atendido y no yo en lo personal, o sea, yo estando yo en el Hospital Orán he visto embarazos de alto orden de 4 gemelos. Desgraciadamente 2 fallecieron y solamente 2 están vivas, pero me ha tocado también ver uno de 3 en donde los 3 se fueron perfectamente bien, inclusive creo que hasta en las noticias salió y en Facebook y obviamente pues por ahí me cambiaron la jefatura, pusieron que era jefa de pediatría, pero sí me ha tocado ver embarazos de alto orden, ¿no? O sea, el de 4 fue el que más he visto. Creo que el doctor Jaime León, que es un médico que hizo biología de la reproducción, pues él fue el que atendió el parto, el que hizo la cesárea, y desgraciadamente no pudieron sobrevivir todas las niñas, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque es algo que pues que ustedes van a ver en la consulta, en su control prenatal, en donde ustedes ejerzan, y pues es importante estar preparados, ¿no? Bien preparados. Entonces, revisen bien las guías de práctica clínica, revisen bien todos los documentos que ustedes puedan tener a la mano. Muy bien, chicos, pues si no hay ninguna otra contraindicación, nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. Muchas gracias a las ponentes, muy bonita la presentación, muy bien estructurada. Les pido nada más que revisen también todas las divisiones de los entran a veces en las preguntas, ¿cómo se llama? El gemelo, las variantes de gemelos, sobre todo los siameses. Esto también es importante que lo revisen bien, está bien explicado en el Williams. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Gracias, doctora. Hasta mañana, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, chicas. Nos vemos entonces mañana, jóvenes. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias, Igualmente, doctora. doctora. Gracias. Igualmente, doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno.